Los medios de comunicación hemos leído en los últimos días, en toda esta guerra psicológica que la crean en las oficinas del complejo de inteligencia de Estados Unidos y que luego repiten estos mensajes como loros, como tontos, como idiotas en las redacciones de tantos medios de comunicación en el mundo y agencias, nos estaban diciendo que Marco Rubio estaba negociando con Cuba, negociando, ya sabemos, la rendición política de la Revolución Cubana, y que lo estaba haciendo con un tal El Cangrejo. Para quien no, para quien no sepa quién es El Cangrejo, su Yo, nombre es Raúl Guillermo Rodríguez, y el tal El Cangrejo, vamos a decir que es nieto, es uno de los nietos de Raúl Castro, pero es que, al margen de que sea uno de los nietos de Raúl Castro, su oficio, a lo que se dedica, es a ser el guardaespaldas o uno de los guardaespaldas fundamentales, principales del propio Raúl Castro. Es decir, es un profesional de la seguridad al más alto nivel en Cuba. No es un diplomático, no es un político, no es alguien que se dedique ni a dar conferencias, ni a no, tener entrevistas, ni a negociar, ni dialogar nada con nadie. Se dedica a otra cosa. Pero parece ser que a ok. alguien se le ocurrió Sí, sí, sí. convertir esto en una noticia y lo hemos leído, pero no en uno o dos medios, no, no, es que en todo tipo de medios, Marco Rubio negocia directamente con los Castro a través del Cangrejo nieto de Raúl, negocia directamente. Bueno, No, tenemos noticias múltiples en medios de todo tipo, de todo el streaming mediático, en televisiones. El otro día la propia televisión española, una de las analistas, Ana Boch, hablaba de esto, pero vamos, como si fuera, o sea, lo daba por es hecho que no, increíble, sí. están, según el medio Axios de Estados Unidos, que supuestamente dicen que es un medio algo serio, pero vemos que su seriedad consiste en convertir al guardaespaldas de una figura pública de Cuba, por mucho que sea su nieto, en una persona que dialoga o incluso negocia en nombre de un gobierno con el secretario de Estado, es decir, el representante del gobierno de Estados Unidos, que es Que un absurdo, es absurdo de totalmente, arriba a totalmente, abajo. no tiene ni Bueno, pie pues ni así cabeza. funciona el asunto de los medios de Pero comunicación. no, efectivamente, y se va divulgando y se va extendiendo algo que efectivamente no tiene ni Y pie ni luego que si cabeza. los lujos, los negocios del cangrejo. Eso va adosado a la narrativa que se está creando con esta. O sea, ¿a quién se le ocurrió eso? Ya hay una ansiedad, mucha ansiedad, que se convierte en histeria en determinados círculos neofascistas y de ultraderecha, derecha y ultraderecha, que no hay forma de situarlo coherentemente en un lugar, ¿no? Que lo entienda la mayoría de la opinión pública, que sea, bueno, motivo de análisis, no hay. Porque además han escogido a la persona menos indicada para un diálogo de ese nivel. Pero bueno, como es de los Sí, sí, Castro, como ya, de la ya. familia de los Sí, Castro. sí, ya con eso ya, pues, sí, porque ahí está el odio, está la sinrazón, está la estupidez también haciendo su trabajo en las mentes de esa persona, porque no tiene ni pie ni cabeza. No tiene. Precisamente esto una persona que, ya lo dijo José, tiene esa responsabilidad y hasta ahí que, bueno, sabrá, bueno, artes marciales, sabrá boxeo, cualquier actividad esta De de seguridad. seguridad, pero de ahí a un diálogo a ese nivel con este individuo, Marco Rubio, digo, que no, cualquiera que tenga un poquito de sentido común, ya no de intelectual, no, de sentido común, dirá, nada, eso no es posible, no puede ser.
Pues sí, es posible y además ya digo que son decenas y decenas de titulares. Sí, sí, El sí. Cangrejo dialoga con Marco Rubio negocia con La Habana, con el régimen a través del nieto de Raúl Castro. Bueno, una patochada, pero No, 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 a no, la no. N.